No sé si horario. Bueno, buen dia a tothom, buenos días a todos, good morning. Avui ja sabeu que us hem enviat en un programa, jo crec que molt interessant, una jornada de modernització, que us hem dit a tots que volíem que fossin molt informats. Jo aniré canviant, castellà, català, anglès, a un xurro. A todos os hemos dicho que queríamos que fueran unas jornadas informales, especialmente para que podamos discutir sobre este tema que nos interesa a todos. Lo primero que nos hemos dado cuenta es que hablando las ponentes entre ellas han visto que les gustaría cambiar el orden porque creen que tiene un sentido más lógico lo que hacen, ¿no? Lo que al final como han enfocado su presentación. Entonces, en vez de empezar con la doctora Isabel Jiménez de la Universidad de Vic, empezaremos con la doctora Martínez Chico de la Universidad de Almería. Toda la mañana va a discurrir en un formato similar, molt semblant a el que fem a les summer school, a les escoles de verano. És a dir, hi haurà primer una petita presentació de la persona implicada i després tenim dos discursos, dos discutidores, no sé com se dice en cristiano, de lujo, que son la doctora Rufina Gutiérrez, especialista en modelos desde el mundo es mundo, y la doctora catedrática de didáctica del CEI Izquierdo, que yo creo que es la alma mater de por qué todos los que estamos vinculados en la UAB hablamos de esta cosa tan rara, que son los modelos, y que llevamos no sé cuántos años discutiendo y aún tenemos mucho que decir. I want also to make a specific mention of some people that speak in English, in particular Georgia, who is a visitor from Cyprus. She will have some help in translating some of the things. I have asked the presenters to have either the slides, either the discourse in English, so that you can follow a little bit. And if not, you have to train your ear as much as possible, because you will visit us sooner, I'm sure, after this session. Bueno, us ho deixem aquí perquè no volem treure temps. A María Martínez Chico, la mayoría de las que la conocéis, ha sido estudiante de Ruth Jiménez Liso. Nosotros decimos que el departamento de Almería, ella se define así, es nuestra franquicia en el sur, es decir, compartimos el regional, vamos a muchas tesis conjuntas, tenemos muchas ganas de proyectos conjuntos, hemos pasado estancias fuera también conjuntas y eso ha hecho que tengamos un discurso muy compartido y es un lujo poderla tener aquí. Bueno, o sea que empezamos. Muchas gracias. Bueno, trigo frutero, ¿vale? Para que no... Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo nuestro trabajo. Bueno, me ha pillado un poco de sorpresa el cambio, esta es la primera, así que estoy todavía ubicando mi cabeza en el sitio donde estoy, porque yo lo descubrí, así que disculpad si al principio me cuesta un poco entrar. A ver. Bueno, lo que voy a contar es que, como bien ha dicho Lina, ha sido el trabajo que nosotros estamos realizando en la Universidad de Almería. Aunque voy a hablar yo, en realidad este trabajo, por lo que he aprendido, es gracias a todo lo que he bebido de Ruth Jiménez y de Carlos Mecari. Y nosotros nos centramos en la formación de docentes, principalmente pre-service, aunque también estamos empezando a trabajar en la formación in service. Entonces voy a comentar cómo trabajamos tanto en la universidad, en magisterio y en la secundaria, o sea, todo lo que voy a comentar hace referencia a esto. Y también al final comentaré algo sobre un proyecto en el que estamos trabajando que se llama Sensociencia, que también está centrado en la formación del profesional, ¿vale? Bueno, no sé exactamente cuánto me voy a extender el tiempo, pero bueno, si queréis interrumpir en algún momento para preguntarme algo, a mí no me importa. O si queréis lo dejemos la discusión todo para el final, ¿vale? Bien.
Bueno, al principio he pensado que sería buena idea ubicarnos un poco, problematizar para fundamentar o justificar lo que voy a comentar después, sobre cómo trabajamos y por qué tomamos estas decisiones. Bien, la importancia que la enseñanza de la ciencia da a los trabajos prácticos, debido a que estos pueden ayudar a construir una imagen más adecuada de la ciencia y del trabajo científico, como sabemos, contrasta con la gran ausencia o la carencia de estos trabajos en las clases de ciencia, que por lo general suelen ser bastante teóricas, ¿vale? Las causas de esta situación, bueno, pues se han descrito por el profesorado durante años, achacándolo a que, bueno, la elevada ratio estudiante-profesor, a la falta de materiales disponibles, o bien, y sobre todo, a la carga curricular, ¿no? A que tienen que enseñar demasiados contenidos teóricos en muy poco tiempo, entonces no da tiempo a hacer trabajo práctico. Y nosotros, en un trabajo anterior, quisimos contrastar si estas dificultades que ellos encontraban eran contrarrestadas por las finalidades o las ventajas que pueden ofrecer los trabajos prácticos. Entonces, lo que hicimos fue preguntarle a un grupo de 60 profesores sobre la presencia de los trabajos prácticos en sus clases y, en concreto, sobre los factores que ellos creen que más se pueden desarrollar o promover al realizar trabajos prácticos, ¿vale? Y lo que nos encontramos fue que básicamente consideran que los trabajos prácticos favorecen la motivación del alumnado y las actividades manipulativas, pero prácticamente no consideraron que estos trabajos prácticos pueden favorecer el uso y la construcción de modelos y por la enseñanza o el aprendizaje de contenidos más teóricos, ¿vale? Digamos que son como los gran olvidados. Entonces, volviendo a la pregunta que nos planteábamos, parece que se pone de manifiesto que el profesorado estas dificultades en contra de los trabajos prácticos no son contrarrestadas por las ventajas o las finalidades que pueden ofrecernos esos trabajos prácticos. De manera que optan por dejarlos fuera de sus clases, ya que dicen, bueno, si yo en realidad lo que tengo que enseñar son contenidos teóricos y enseñar modelos de ciencia, etc., no me merece la pena hacer trabajos prácticos, ya que lo ven prácticamente desconectados. No consideran que pueden favorecer la construcción y el uso de modelos realizando este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, viendo esto, parece que tiene sentido el que si se intentan hacer trabajos prácticos, las pocas veces que se hacen, estos queden reducidos a un conjunto de actividades manipulativas, dejando fuera otras que requieren un mayor esfuerzo cognitivo, ¿vale? Como puede ser la construcción y el uso de modelos. Y las razones pues, pueden ser la existencia de concepciones entre el profesorado sobre lo que ellos consideran que es la ciencia, cómo funciona el trabajo científico, sobre la enseñanza y sobre cómo aprendemos ciencia, ¿vale? Y además, bueno, tendemos a enseñar como fuimos enseñados. Por tanto, el hecho de que el profesorado por lo general no haya tenido la oportunidad de vivir experiencias de aprendizaje alternativas a esa metodología más tradicional, pues también puede funcionar como un obstáculo para que ellos en sus clases puedan desarrollar unos enfoques de enseñanza donde se integren estas actividades más tipo hands-on con las hands-on, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien. Bien, entonces, con la intención de superar esta disociación que existe en la percepción del profesorado entre trabajo práctico y aprendizaje conceptual o teórico, nosotros lo que pretendemos o lo que nos centramos es en proporcionar al profesorado experiencias de aprendizaje que integren precisamente estas actividades más tipo hands-on con las hands-on. Y además el hacer explícito el proceso de aprendizaje y de enseñanza que vamos siguiendo, haciendo reflexiones sobre cómo están aprendiendo ellos y cómo la estamos enseñando, ¿vale? Y con esto lo que pretendemos es, por un lado, hacerles conscientes de las ventajas que puede tener la realización de los trabajos prácticos en cuanto a que promueven que se aprendan también contenidos teóricos, promover también una evolución
en las concepciones que ellos tienen, que suelen ser en muchas ocasiones bastante ingenuas, sobre qué consiste la ciencia, cómo funciona el trabajo científico, sobre cómo aprendemos, sobre cómo enseñar ciencia. Y además le estamos proporcionando pues, ejemplos de secuencias de enseñanza que consideramos que se aproximan bastante a esa fusión, esa integración de ambos tipos de actividades, que ellos podrán utilizar en un futuro como modelo metodológico alternativo o como referente para poder desarrollar sus clases de ciencia, ¿vale? Por todo esto centramos la formación del profesorado en el enfoque de enseñanza basado en la indagación y en el uso de modelos, ¿vale? Bien. Como sabemos, se ha mostrado que este tipo de enfoque de enseñanza basada en la indagación, trata de promover no solo la enseñanza de la ciencia, sino también de las habilidades científicas, ¿no? Sin embargo, sabemos que en ocasiones se pueden hacer interpretaciones de este enfoque un poco naif, que limiten el desarrollo de la indagación a una serie de actividades pues, más de tipo manipulativo, ¿no? Dejando fuera, bueno, incluso eliminarlos como al método científico, ¿sí? Como una serie de pasos rígidos y simples. Dejando fuera otras actividades que sí que requieren un mayor esfuerzo cognitivo y que además sabemos que son esenciales para lograr un aprendizaje de los contenidos de ciencias. Y por eso lo que nosotros intentamos es hacer una integración de ambas visiones, de manera que tratamos de, siguiendo como hilo conductor la enseñanza basada en la indagación, tratamos de ir construyendo así conocimiento descriptivo y conocimiento explicativo, modelos, basándonos en pruebas, o sea, siguiendo las actividades propias de la indagación, ya sea para construir un tipo de conocimiento u otro, ¿vale? Bien, voy a mostrar a qué nos referimos desde el punto de vista de las actividades que deben hacer nuestros estudiantes con este enfoque de enseñanza, ¿vale? Bien, es muy importante, y para nosotros yo creo que es una de las partes más fundamentales de las clases, el comenzar con una pregunta que consiga, una pregunta que sea científica y que consiga involucrar al alumnado. Que sea científica significa que trate sobre fenómenos naturales, tecnológicos y que además permita que las respuestas que se den puedan ser contrastadas, ¿vale? Mediante pruebas. Además, muy importante también en esta primera fase la parte de contextualización y que los estudiantes le vean sentido, que se trate de una pregunta cercana para ellos dentro de su contexto habitual. Por eso, digamos que dentro del diseño de nuestras propuestas es una parte fundamental y dedicamos bastante fuerza a pensar estas preguntas, ¿vale? Ya que serán las que irán determinando o estructurando toda la secuencia. Además, es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de formular o de adelantar sus explicaciones a esas respuestas, su hipótesis, y que justifiquen en qué se basan para pensar como piensan. Esta parte es interesante, ya que aquí pueden aflorar pues, concepciones que presenta el alumnado en un contexto funcional y no como mero requerimiento académico, ¿vale? Además, esta hipótesis, bueno, dependiendo de la pregunta que sea, pues incluso pueden ser modelos que tienen los estudiantes, ¿vale? También es importante el que tengan la oportunidad de contrastar sus respuestas buscando pruebas. Estas pruebas pues, pueden basarse en un diseño experimental, haciendo medidas con distintos dispositivos, o bien pueden consistir en información que utilizamos de otros grupos de investigación, ¿vale? Lo importante es que ellos vayan viendo que las ideas que vamos construyendo se basan en pruebas y no en creencias o en fe o en ideas, ¿vale? Además también es importante el que analicen la información y los nuevos datos recogidos y vayan adaptando o si vayan readaptando las ideas que ellos tenían basándose en esta nueva información. Este paso o este tipo de actividad que muchas veces obviada, consideramos que es bastante importante, ya que aquí es donde se produce esa conexión entre el modelo y la teoría. Y además pone de manifiesto el carácter interpretativo de la ciencia, ¿vale? Y por último, es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de comunicar
comunicar su idea, de comunicar las conclusiones a las que han llegado, sometiendo a debate y a discusión no solo esas conclusiones, sino también el propio proceso que han seguido para llegar a ellas, ¿vale? Y considerando explicaciones o conclusiones alternativas, tratando de acercarnos más al conocimiento científico al que queremos llegar, ¿vale? Además, es fundamental que todas estas actividades se realicen en un clima de debate, de cooperación y de discusión en el aula, tratando de promover el hablar, o sea, el lenguaje escrito y hablado como método para hablar y hacer ciencia en la clase. Y aunque esto puede configurar un ciclo de indagación, en realidad a lo largo de una secuencia puede combinarse con otros subciclos, formando parte de un ciclo un poco más general, ¿vale? Nosotros habitualmente solemos trabajar realizando un primer ciclo para construir conocimiento descriptivo, luego un ciclo más para construir conocimiento explicativo y luego utilizamos este conocimiento para realizar predicciones, ¿vale? Bien. Por tanto, bueno, nuestra finalidad no es solo el hacer vivir al profesorado esta experiencia de aprendizaje, sino también el realizar reflexiones explícitas sobre cómo vamos aprendiendo, sobre los distintos tipos de actividades, sobre cómo le estamos enseñando, ¿vale? Ya que creemos que es importante, bueno, que la metodología de indagación no es solo un enfoque metodológico, sino que para nosotros además supone un contenido de enseñanza en sí mismo, ¿vale? Por tanto, como he dicho, nuestro hilo conductor sería las actividades propias de la indagación, ya sean para construir conocimiento descriptivo o para construir conocimiento explicativo o modelos, ¿vale? Acompañados siempre de reflexiones explícitas sobre cómo estamos trabajando. Vale. Bueno, aunque me centraré o profundizaré un poco más en mostrar en qué consiste una de estas secuencias más en profundidad, voy a mostrar una especie de pantallazo sobre algunas secuencias que también hemos desarrollado, mostrando simplemente, bueno, la pregunta estructurante a la que tratamos de dar respuesta. Y luego, si os interesa alguno, pues profundizamos en alguno, puedo pasar si está publicado la información o lo que queráis. Bueno, una de estas secuencias comienza con esta pregunta: ¿por qué echamos sal en las carreteras cuando nieva? ¿Vale? Entonces trabajamos tanto conocimiento descriptivo como luego explicativo, eso construimos modelos, ¿vale? También otra de las secuencias que utilizamos es esta, y lo que planteamos es que si tenemos un recipiente con agua caliente, le echamos aceite a temperatura ambiente, ¿cómo variará la temperatura del agua y del aceite? Entonces, aunque aparentemente tenemos que responder con un conocimiento descriptivo, para poder explicarlo tenemos que echar mano también de un modelo explicativo, ¿vale? Otra de las secuencias que planteamos comienza con esta pregunta: ¿cómo es el movimiento de las gotas de lluvia? Igualmente, aunque aparentemente la respuesta sería una descripción, realmente para poder describirlo de forma profunda y explicar a qué se debe esto, tenemos que ir construyendo un modelo. Para eso, primero realizamos una secuencia en la que analizamos el comportamiento de la bola de plastilina al caer, y luego necesitamos completar ese conocimiento con otra secuencia en la que utilizamos moldes de magdalena, ¿vale? Otra pregunta sería para trabajar también sobre fuerzas, pero en este caso en contexto de flotación. Lo que preguntamos es cuánta arena tendremos que echar en el vasito para que al sumergirlo en un recipiente con agua, sumergirlo completamente y soltarlo, ni flote ni se hunda, sino que se quede en el sitio donde lo dejemos. Entonces, esta pregunta pues, es el desencadenante de toda la secuencia que estamos construyendo después, ¿vale? Aunque, como digo, dentro de esta secuencia puede haber otros subciclos donde hacemos el zoom en preguntas más concretas para ir construyendo el conocimiento al que queramos llegar, ¿vale? Y otra pregunta, y para mí yo creo que esta es de las que funcionan como mejor detonante para hablar ciencia en el aula, es simplemente preguntar si un garbanzo es un ser vivo. Lo interesante de la pregunta no es solo el si es un ser vivo o no, sino justificarlo. ¿Qué criterio utilizas tú para determinar si es un ser vivo o no? Igualmente, bueno, en este caso, igual que en algunos anteriores, también utilizamos sensores y al final pues lo que pretendemos es construir un modelo. Bien. Ahora me voy a centrar en una de las propuestas que desarrollamos
principalmente en formación inicial de maestros, aunque las anteriores tenían la característica de ser, de hecho algunos las llamamos sensopíldoras, ya que son como píldoras de aprendizaje dentro del proyecto Sensociencia. Esta sí que es algo más larga, ¿vale? Puesto que tenemos para implementarla pues, el curso en la formación de maestros de primaria y no tenemos esa limitación de tiempo, de que sea 1 hora o 2 nada más. Entonces, se centra en contenido sobre astronomía diurna y lo que tratamos de hacer en el comienzo de la secuencia es generar conocimiento descriptivo y luego ir construyendo un modelo que nos permita explicar ese conocimiento descriptivo que hemos construido, ¿vale? Y además vamos reflexionando sobre el proceso como siguiente. Vale. En la parte de generar conocimiento descriptivo, bueno, como he dicho, se van conformando la secuencia en base a problemas estructurantes o preguntas que van dando sentido a esto. Entonces, en concreto, la primera pregunta está contextualizada dentro de una discusión que iniciamos y otras actividades que vamos haciendo relacionadas con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Entonces, la pregunta de la que partimos es ¿cómo debería orientarse un captador para obtener la máxima eficiencia a lo largo de todo el año en nuestra localidad? ¿Vale? Lo cual requiere contestar a esta otra pregunta. ¿Cuál es la trayectoria del Sol? Perdón, la primera sería durante un día en nuestra localidad. ¿Cuál es la trayectoria del Sol a lo largo del día de hoy en Almería? ¿Vale? Después de esto intentamos ampliar un poco ese conocimiento preguntando cómo deberíamos conectar el captador, ahora sí para que sea lo más eficiente a lo largo del año, lo cual requiere conocer cómo va cambiando la trayectoria del Sol en nuestra localidad a lo largo del año. ¿Vale? Y en la segunda parte, en el siguiente subciclo de indagación, lo que tratamos es de generar un modelo que nos permita explicar el conocimiento descriptivo que hemos construido en la primera parte. Y la pregunta que planteamos es, bueno, ¿cómo deberían moverse el Sol o la Tierra para poder explicar los cambios que hemos descrito en la trayectoria del Sol a lo largo del año? ¿Vale? Y después también tratamos de hacer predicciones con ese modelo sobre lo que ocurrirá en otras localidades diferentes de todo el planeta. Entonces, en este caso, realizaríamos al principio 2 ciclos de indagación, pero para construir conocimiento descriptivo, luego para construir el modelo, conocimiento explicativo, y luego utilizamos nuestro modelo para hacer predicciones. ¿Vale? Vale. Bueno, pues la pregunta inicial, ahora voy a escribir este de aquí, ¿vale? Digamos que hago un zoom aquí para decir las actividades que vamos haciendo a lo largo de la secuencia son estas. No me voy a detener en todas porque si no me puedo tirar aquí 2 horas hablando y no termino. Entonces, la pregunta de cómo cambia la trayectoria del Sol en tu localidad a lo largo del año, la dividimos en 3 preguntas diferentes, ¿vale? Para atender a 3 magnitudes distintas. Una es cómo cambia la elevación angular máxima, la altitud máxima que alcanza el Sol en el día, cómo cambia el azimut del norte y del ocaso, es decir, por dónde sale y por dónde se pone el Sol, y cómo cambia la duración del día, ¿vale? Entonces, estas preguntas lo que hacemos es repartirlas, cada una a un grupo, en torno a ellas irán construyendo su proceso de indagación. Después de esto, es importante que ellos vayan adelantando su hipótesis. Para ello utilizan diferentes lenguajes. Lenguaje gestual, lenguaje escrito o oral también, incluso lenguaje gráfico, ¿vale? Entonces, en esta parte, digamos que se favorece la expresión de ideas o de concepciones que tiene el alumnado que no tienen por qué coincidir con la científica. Y aquí os quiero plantear una cuestión, puesto que ni siquiera nosotros, mis compañeros y yo, hace un par de días hablando sobre esto, teníamos claro dónde ubicar un poco este tipo de ideas. Ya que estas 2 primeras son ideas que suelen salir bastante en clase, ¿vale? La idea de que en invierno los días son cada vez más cortos, o que el Sol llega a estar encima de nuestras cabezas, son afirmaciones que hace el alumnado, además completamente convencido y diciendo que sí, que ellos han visto que el Sol llega a estar encima de su cabeza en Almería cuando eso es imposible, ¿vale? La idea de veo lo que creo, o lo que quiero ver, ¿no? Estas 2, digamos que, aunque no serían concepciones alternativas, ¿vale? Sí que pueden estar relacionadas con modelos explicativos que tienen ellos. Pero esta otra, digamos que parece que está a medio camino entre eso y errores puntuales concretos, porque en realidad es simplemente la idea de que el Sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, que es una idea mucho más.
¿Son? Es un manto. Pues eso. No sabemos bien dónde ubicarlo porque en realidad no son concepciones alternativas. Es algo, no lo construyen. O sea, se lo han dicho durante toda su vida. Las esencias son energías que consideran los sale con el este, Sí. el agua y los acumulados. Que lo asume sin más Está todo los elementos. y que están, exacto, y que están incluso en los libros de texto. Bien. Una vez que ellos han adelantado su respuesta o sus ideas, lo que tratamos de hacer es que las comprueben basándose bien en medidas que ellos realizan, por ejemplo con la sombra de un gnomón o con las semiesferas que vemos aquí, o en el caso de las medidas para todo el año, cuando vamos a estar todo el año midiendo la posición del Sol, lo que también hacemos es echar mano de datos de otro grupo de investigación, como por ejemplo pues, bueno, los datos que ofrece el Observatorio Naval de los Estados Unidos, ¿vale? O el Observatorio Astronómico Nacional, poniendo así de manifiesto también el carácter colectivo de la actividad científica. ¿Vale? Y una vez que han recogido esos datos, lo que hacen es comunicar al resto las conclusiones a las que llegan, deteniéndonos bien en la diferencia entre lo que ellos pensaban al principio y lo que han comprobado que realmente es, incluso pensando a qué pueden deberse esas contradicciones. ¿Vale? Una vez que todos comunican y discuten, lo que hacemos es recopilar toda la información, dibujar cómo cambia la trayectoria del Sol, en concreto en los 3 días singulares a lo largo del año, cómo cambian las estaciones. Y una vez que ya hemos construido este conocimiento, podemos responder a la pregunta que daba inicio a la secuencia, que era cómo se debería colocar, orientar, inclinar el captador para que sea lo más eficiente posible a lo largo del año. ¿Vale? Entonces, hasta aquí habremos construido el conocimiento descriptivo sobre los cambios en la trayectoria, concretando cómo cambia el número de horas, la elevación y por dónde sale y se pone el Sol a lo largo del año. ¿Vale? Además, lo hemos construido basándonos en pruebas, vamos reflexionando sobre esto, ¿vale? Produciéndose un conflicto entre lo que ellos pensaban y lo que han visto que realmente ocurre, y además partiendo de algo cercano, de algo que tiene sentido para ellos, que al fin y al cabo es como se comporta el Sol, algo que ven todos los días, ¿vale? Pero que no es tan obvio como lo que parece, puesto que las ideas que ellos adelantan al principio casi nunca coinciden con el conocimiento descriptivo que llamamos al final. Entonces, ahora comenzaría el siguiente ciclo de indagación para poder explicar todo esto, ¿vale? Y para ello comenzamos planteando esta pregunta: ¿cómo debería moverse el Sol y la Tierra para poder explicar estos cambios en la trayectoria del Sol a lo largo del año? ¿Vale? Entonces, cuando le planteamos esta pregunta, lo que hacemos es repartir bolas de estas de polenpan, de corcho blanco, ¿vale? Como las que hay en la cisterna del váter. Las repartimos y simplemente le decimos, bueno, imaginaros que esta es la Tierra, vamos a tratar de explicar lo que sabemos que ocurre en Almería. Entonces, perdón. Vale, no, me estoy adelantando. Sí. Me estoy adelantando. Sí, que se lo conté ayer a ella. Claro, antes de llegar nosotros a intentar construir el modelo, llega la parte más interesante de todo, que es tratar de que sean ellos los que expliciten las ideas que tienen en su cabeza para poder explicar esto, ¿vale? Entonces, borramos lo de las bolas, que esto viene en la siguiente actividad, y lo que le hacemos es que intenten explicar lo que creen ellos que pasan, incluso que hagan dibujos o esquemitas de cómo creen que se comportan para poder explicar esto y que sea más visual. Entonces, entre las ideas que ellos adelantan, pues una muy recurrente es esta. Aunque hay veces que sí que ponen un eje inclinado, en realidad eso les da igual, es como si no sirviera para nada. Todo lo que, el rango más significativo y lo que explican ellos es que dicen, bueno, yo sé que hay una elipse súper achatada, que sería la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y el Sol, en un momento del año, en verano, está situado en un foco en el que está más cerca de mí. Tiene cierto sentido, ¿no? Algo que ellos construyen basándose en su experiencia desde pequeño. Si yo me acerco a un foco de calor, estoy más calentito que si estoy más cerca. Bueno, pues si estoy en verano, el Sol estará más cerca de mí que si estoy en invierno, ¿vale? Claro, cuando plantean estas ideas, entre ellos mismos se las van como echando por tierra, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que diga eso si
nosotros sabemos que mientras que aquí estamos celebrando la Navidad con frío y en algunos sitios haciendo muñecos de nieve, ¿cómo es posible que en Argentina estén en la playa? Digamos que ese hecho que conocemos no, es contradictorio con el modelo que ellos están diciendo aquí. No puede ser verano a la vez en los dos sitios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿vale? Y sobre todo, este modelo que tú me estás poniendo aquí, o esta idea, porque esto sería la representación de su modelo, ¿vale? No está explicando lo que yo quiero explicar, que es cómo cambia la duración del día en Almería. El hecho de que hay un día, o 2 días en el equinoccio que tenemos 12 horas de luz solar, hay un día en el que tenemos más de 12 horas, en muchos días, el máximo en los solsticios, y otra época en la que tenemos menos. Y esto no me lo explica, ¿vale? Entonces, claro, luego surgen otras ideas. Otros dicen, bueno, yo sí tengo una explicación. Y lo que hacen es situar el Sol también más cerca o más lejos de la Tierra, volvemos a la elipse súper achatada, pero ya lo que ellos argumentan es que dicen, bueno, yo me fijo en el foco que hace el Sol en la Tierra. De manera, bueno, este dibujo está un poco regular, pero lo que este año seguían incidiendo en esto y decían que en realidad si yo enfoco con una linterna, como si fuera el Sol, y me acerco mucho, la superficie que queda iluminada es mucho más pequeña que si me alejo, que quedaría iluminada muchísima más superficie. Entonces dicen, bueno, si me alejo tiene sentido que haya más horas de luz en Almería, porque estoy más lejos, y si me acerco se concentra más eso, pero sigue invierno. Pero otros dicen, como se podría ocupar toda ¿no? el centro del mundo. Bueno, no, ya incluso pensando, porque nos llevamos la bola del mundo, situamos Almería donde está, cuál sería la trayectoria que describe, ¿vale? El que en un día, en 24 horas, daría la vuelta entera, y dicen, bueno, pues se quedaría iluminada, pues eso, gran parte o menos parte de la trayectoria de Almería, ¿vale? El tema es que luego le dicen otros, bueno, pero es que entonces si en invierno el foco está súper cerca y está tan concentrado todo, deberíamos de tener aquí una radiación horrible y un calor tremendo. El verano solo aquí y el invierno en el norte y el sur. Digamos que empiezan a encontrar incoherencia en esta otra intento de explicaciones sobre cómo se comporta. Perdona, ¿vale? ¿los alumnos son profes en formación o son alumnos? Cuando tú dices alumnado, ¿a qué te refieres? En este caso al alumnado de futuro maestro de primaria, profe en formación, sí. ¿Vale? En la asignatura de entonces, además, aquí incluso podemos echar mano de algunos ¿Y de verdad contenidos se creen esa elipse? ¿Qué? ¿De verdad se creen que la elipse existe? Sí, pero y esto lo dibujan igual también en el máster de formación de profesora de secundaria, lo siguen dibujando. En realidad es que incluso en los libros de texto viene súper exagerada la elipse. En realidad, si nosotros comparamos, o sea, a simple vista, la elipse es prácticamente una circunferencia. Nosotros no podríamos identificar la diferencia entre una circunferencia y la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Pero sí, ellos lo pintan súper achatada. Y aquí en este caso incluso echamos mano para poner un poco en conflicto esta idea de algo que también hemos trabajado a lo largo de las sesiones anteriores, y es el hecho de que los rayos, aunque el Sol es una estrella y como tal emite radiación en todas direcciones, en realidad lo que nos llega a la Tierra, como consecuencia de la lejanía que tenemos con respecto al Sol, es apenas un haz de rayos paralelos, ¿vale? De hecho tenemos pruebas, si salimos a la calle y luz del Sol directa, la sombra que se forma es perfectamente nítida. Si los rayos no llegaran paralelos, la sombra no tendría un contorno nítido, sino que habría como una zona de penumbra, luego otra de sombra y luego... Bueno, sobre eso hemos trabajado, así que también echamos mano de eso para decirle, bueno, ¿cómo es posible que me siga diciendo esto, no? Entonces, bueno, digamos que se pone de manifiesto el que lo... Dime. La sombra no es nítida, porque la fuente es extensa. ¿El qué? La sombra no es perfectamente nítida, porque la fuente es extensa. Porque la fuente es... Es extensa. Sí. Tienes una zona de penumbra. Y esto aparece y se ve en las sombras. Pero la sombra, la zona de penumbra es, yo creo que imperceptible comparada con la de que se forma con este tipo de luz, ¿no? Bueno, porque está más cerca. No, pero la penumbra fuera, es visible. Sí. Perfectamente. Esto es un gran problema a la hora de trabajar con las sombras. Pero cuando llega luz directa,
tienes un foco de luz extenso. Sí. Y aquí tienes la luz que hace sombra, pero te viene un rayo por aquí y otro por aquí. No, te vienen, como la fuente es extensa, te vienen una zona extensa en todas direcciones. Sí. Entonces tienes una zona de sombra y otra de luz. Y esto, cuando sales de aquí fuera, cerca de donde tienes el pie, es con las sombras del pie. Pero te alejas y en la cabeza es claramente una penumbra. No está bien definido el perfil. Ah, vale. Vale. Esto se hace muy evidente y entonces aquí hay un problema a la hora de explicarlo, porque esto lo obvian hasta los que son físicos. Nosotros lo vemos porque las sombras que se forman con otra luz que no es la directa del sol, digamos, o las que se están formando aquí ahora mismo, sí que vemos que se percibe claramente la no nitidez de la sombra, o sea, esa penumbra, por ejemplo. Porque tenemos dos cosas, que es más difuso. No hace nada. Es que, por ejemplo, tú preguntas a gente de esta información del secundario, de las secundarias, si las sombras de la laguna son nítidas, sí. Pero en la laguna también hay penumbra, igual que la hay aquí, aunque no hay atmósfera, porque la fuente es extensa. Y eso es una cosa que se obvia muy fácilmente. De hecho, nosotros no entramos a ese nivel de profundidad, también lo veíamos. No, es que no es tanta profundidad porque es una cosa que aparece, sabemos el historial y se ve. Entonces, esto plantea un problema añadir a Vale, pues tomo nota. Tomo nota. Sí, pero cuando No, gracias, hombre. cuando hagan Por el eso estamos aquí. experimento, claro, cuando hagan el experimento, porque dice, cuando hagan, ellos quieren ver si los de verdad van a ver la penumbra, que se ve. Y sí. Entonces van a decir, uy, me están engañando. Bueno, igual es porque la sombra del gnomón que utilizamos es tan, o sea, el gnomón que utilizamos es tan bajito, que igual no se aprecia con eso, no sé. Sí, pero si solo está abajo, sí que lo apreciarás. De todas formas, no te afecta. No te afecta, porque quieres decir es otra cosa, es que la dirección del creador es una sola. Claro. Que es más. Y que explique lo de la duración del día, que aunque Aunque no tengamos en para eso cuenta... solo necesitas la dirección, eso, necesitas la extensión del lenguaje de la Está muy bien saberlo para que no digas una cosa que no es, pero que no te invalida la actividad ni el motivo por el que pones que no. No, es una puntualización. Sí, no, claro, con la puntualización. La discutiré con mi compañero físico, le daré caña. ¿Qué más óptica? Bueno, entonces, en este momento es interesante al reflexionar sobre que estas ideas, estas explicaciones que ellos tratan de dar, en realidad no consiguen explicar nada, no consiguen explicar ese conocimiento descriptivo que nosotros hemos construido. Y en este momento es cuando ellos de repente pues, le hacen un clic y dicen, bueno, entonces, me estoy engañado toda la vida, no tengo ni idea, ¿para qué me sirve a mí esto que yo creo de que hay una elipse y de que la Tierra está no sé qué, si en realidad no me sirve para explicar nada? Si en realidad yo no lo he aprendido con una funcionalidad para querer explicar nada, ni me he basado en pruebas, simplemente a mí me han dado esto, o yo he visto esto y lo he asumido como por decreto, ¿no? También reflexionando un poco sobre cómo ir construyendo el conocimiento. Entonces, bueno, vemos la necesidad de construir un modelo que nos permita explicar lo que queremos explicar. Entonces, aquí quería introducir una definición de modelo que hace Schwarz. Y aunque hay algunas ideas con las que sí nos sentimos identificados, hay algo que me chirría un poco. Ayer lo discutía con Ana y luego a la última hora le comentamos también a Rufina, así que lo planteo aquí un poco también para abrir luego la discusión en torno a lo que consideramos que es un modelo y que no. En esta definición se dice que es una representación abstracta y simplificada de un sistema de fenómenos que hace explícita y visible sus características centrales y que puede ser usado para generar explicaciones y predicciones. Entonces, para mí, yo creo que la parte protagonista sería el hecho de que puede explicar y puede predecir. Y en realidad no sé si diríamos tanto una representación, puesto que puede interpretarse como una maqueta, y no creamos que sea eso, sino que son las ideas clave que hay de fondo, ¿vale? Bueno, yo lo lanzo ahí y luego discutimos. Y ahora sí, es cuando le entregamos las bolas y le decimos, ¿cómo crees que deberían moverse el Sol o la Tierra, o deberían estar para poder explicar lo que sabemos que pasa?
Comenzamos con lo que sabemos que pasa en los equinoccios, ¿vale? Si sabemos que hay justamente la misma duración de día que de noche, la Tierra, asumimos la Tierra como una esfera, ¿vale? Y decimos, bueno, si esa esfera iluminada, digamos que se quedaría iluminada justo como media naranja, ¿no? Entonces, ¿de dónde deberían llegar los rayos para que se quede iluminada así? De manera que si esta es la trayectoria de Almería y tarda 24 horas en dar la vuelta, pues el día dure 12 horas y la noche también 12 horas. Entonces, claro, pues ellos empiezan a probar, si los rayos le llegan de aquí, pues en realidad habría 24 horas de luz, si le llegan de aquí, habría 24 de noche, bueno, dicen, tendrá que llegarle como perpendicular al eje, ¿no? Algo así. Y luego, bueno, tratamos de explicar cómo deberían llegarle los rayos para que en algunos momentos haya más de 12 horas o menos de 12 horas, ¿vale? En el caso de los solsticios, con el solsticio de verano tendrían que llegarle los rayos más inclinados hacia el polo norte, y en el caso del solsticio de invierno más inclinado hacia el polo sur, ¿vale? Con esto ya podemos explicar la variación en el número de horas que nosotros hemos descrito para Almería, ¿vale? Lo que hacemos ahora es tratar de utilizar este modelo para hacer predicciones sobre lo que ocurrirá no solo en Almería, sino también en otros lugares del globo, ¿vale? Y podemos hacer predicciones aproximadas sobre el número de horas que habrá, pues, tanto en el equinoccio, que habrá 12 en todo el globo, como en los solsticios en los diferentes lugares del globo, ¿vale? Pues entre el Ecuador y el Círculo Polar Ártico habrá entre 12 y 0 horas, incluso habrá algunos sitios donde no saldrá el sol, ¿vale? Podemos ir concretando un poco la duración del día en todos los sitios del planeta. Para el 21 de diciembre y el 21 de junio, ¿vale? Y además comprobamos si esas predicciones que hemos hecho son ciertas o no. Podemos utilizar aplicaciones informáticas, volver a echar mano de los datos que nos ofrece el Observatorio Naval de los Estados Unidos, o incluso coger imágenes de satélite, ¿vale? Entonces, ya hemos construido un modelo con el que podemos usar para explicar y predecir el conocimiento descriptivo que hemos construido antes, y además hemos probado la validez del modelo para poder hacer predicciones. Nosotros ya sabemos lo que ocurre con la duración del día, pero es que además nuestro modelo es más potente y puede hacer más predicciones y más explicaciones sobre otras magnitudes, como son la elevación angular y el heterocaso. Digamos que vamos probando la potencia del modelo para explicar más, no solo el tema de la duración del día, ¿vale? Bueno, pues podemos explicar también cómo varía la elevación angular, así que llegaría en el equinoccio. Hacemos como un paso de la vista local a la vista lateral del planeta, ¿vale? Incluso... Vale. ¿Cortamos ya? No. Solo para... Pero hemos empezado por la Sí. Bueno, aquí simplemente quería mostrar, grosso modo, algunos resultados que hemos obtenido, ¿vale? Hemos analizado bastante otras cosas, pero bueno, quería mostrar simplemente algunos resultados sobre la evolución en algunas concepciones que tiene el profesorado sobre enseñanza y sobre aprendizaje, sobre la percepción que ellos tienen de lo que han aprendido y sobre las emociones experimentadas a lo largo del proceso, ¿vale? Si recordáis el gráfico que presentaba al principio sobre los factores que ellos consideran que más se favorecen con el desarrollar trabajos prácticos, vemos que una vez que han vivido la secuencia, el uso de modelos, incluso el propio proceso de indagación, cobran un papel protagonista. Para ello, una vez han vivido esto, reconocen el potencial de los trabajos prácticos para poder trabajar la construcción y el uso de modelos en las clases de ciencia, algo que en parte era nuestro objetivo, ¿vale? También para nosotros es, también sobre las concepciones didácticas, se produce una evolución sobre todo en cuanto al orden de los contenidos de enseñanza que ellos consideran que se debe seguir, ya que uno de los mayores cambios que encontramos en los cuestionarios en su idea es que están convencidos de que ya el contenido tiene que ir desde lo específico, lo concreto, lo familiar y lo cercano hacia lo general y lo abstracto. Y también la idea de que los niños ya tienen sus propias explicaciones sobre los fenómenos antes de
actividad que esto no lo he comentado porque no me ha dado tiempo. Una actividad que hacemos siempre al final de toda la secuencia es de reflexión sobre lo que ellos consideran que han aprendido a lo largo de la secuencia. Esta actividad de autorregulación del aprendizaje, además de darnos otra información sobre lo que ellos creen que sabían antes, lo que saben después, también es un momento de reflexión para ellos que contribuye incluso al aprendizaje de esos contenidos, puesto que lo hace más consciente, ¿vale? Entonces para nosotros es fundamental el trabajar siempre al final de la secuencia sentándonos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido, ¿vale? Entonces vemos que para ello uno de los mayores aprendizajes que se ha producido ha sido en torno a contenidos teóricos y en concreto a la construcción de modelos, ¿vale? Y ya por último, para comentar, para nosotros también es muy importante el considerar las emociones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia, ¿vale? Hacer ciencia emociona, al fin y al cabo es como la representación del deseo de conocer y explicar el mundo que nos rodea. Y es muy importante de cara al desarrollo profesional del docente que sepan identificar sus emociones y puedan autorregularlas, ¿vale? Entonces, bueno, también preguntamos sobre las emociones experimentadas a lo largo del proceso para que sean conscientes de lo que han sentido, ¿vale? Y bueno, aunque hemos hecho diferentes diseños, en el último lo que hemos hecho ha sido combinar la idea que nosotros creíamos que hemos trabajado, lo que aprenden, no solo contenido de tipo conceptual o modelo, sino también, o esa idea es clave, sino también el abordar preguntas, adelantar hipótesis, ¿vale? Todas las características también del trabajo científico. Hemos combinado todas esas actividades con distintas emociones por las que le preguntamos, ¿vale? Y los resultados pues, han sido, en general, bueno, se ve que hay un predominio de emociones positivas, sentidas, frente a las negativas. Y en el caso de la negativa, además vemos que se concentran un poco en el momento de formulación de hipótesis, lo cual tiene cierto sentido, ya que en ese momento pues, hay veces que sienten vergüenza, inseguridad, ¿vale? O incluso cuando tienen que representar esa idea que ellos tienen con gráficos. Pero en general, bueno, el predominio de las emociones positivas es bastante evidente. Y bueno, para terminar, pues comentar un poco el dilema del proyecto Sensociencia, que en realidad se basa en los mismos principios que he estado comentando hasta ahora. Y sensociencia significa ciencia con sentido, ya que para nosotros es fundamental partir de una pregunta que tenga sentido para los que aprenden. Ciencia con sensores, en ocasiones la mayoría de los casos cuando estamos buscando pruebas utilizamos dispositivos o sensores para contrastar su idea, sus explicaciones y además pueden hacerlo en tiempo real, ¿vale? Y ciencia con sensaciones, con emociones, ya que bueno, hemos visto que trabajando de esta forma pues el punto emocional es bastante fuerte y creemos que es importante el ser consciente de lo que se está sintiendo. Muchas gracias, perdonad el que me haya alargado tanto porque... Y luego ya estaría también. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 15-20 minutos porque hemos empezado 15 minutos tarde y luego intentamos recordar hacia el café y hacia el... Bien. Hay tiempo para discutir con la gente, ¿no? Pues si queréis también podemos terminar la discusión después de la siguiente presentación. A mí me da igual. No podemos hacer la discusión. Podemos hacer la discusión conjunta también, si queréis. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas apreciaciones que lo que he leído en otros sitios no aparece tan explícitamente como ha aparecido aquí. Yo diría un par de cosas solo porque es imposible discutir todo, ¿no? La discusión de la definición de Schwartz, eso sí que será común porque creo que todo el mundo ha seguido ese esquema, por lo menos lo que yo he dedicado a leer, valdrá para todos. Pero es interesante pararse en lo que tú has llamado el conocimiento descriptivo, porque es que estás todo el tiempo haciendo modelos. Eso sería modelo de conocimiento descriptivo. Lo que tú llamas conocimiento descriptivo estás haciendo modelizaciones, tú no, los alumnos están modelizando continuamente. Aunque no sirva para explicar, aunque solo escriba. Eso, ¿cómo sabes tú que Eso eso es lo lo que escribe? yo tenía apuntado como este gráfico porque tenía apuntado mismo. Para mí es otro nivel de explicación. Claro. Ya, por eso. Unas son explicaciones espontáneas y tendrían absolutamente razones
para decirte que eso funciona y que eso es así, y otra cosa es que tú quieras introducirlo porque lo introduces tú en el modelo científico. Son dos cosas completamente distintas. Es decir, el tema de tú empiezas diciendo explica, y le hacemos hipótesis, ¿no? Sí. Ya ahí, ya tiene el más, voy a mezclar el inglés y el castellano, no quiero. Tiene que si explica, tiene que tener un modelo necesariamente, o formular una hipótesis. Tiene que tener un modelo necesariamente, si no, no puede. Si yo digo, esto es verde, eso no. Pero si tú le pides que haga una hipótesis, ahí detrás tiene que haber... Siempre que hay hipótesis, entonces hay modelos, porque yo le puedo decir, explica cómo cambia la trayectoria del Sol, o le puedo decir, describe cómo crees que cambia la trayectoria del Sol. La respuesta iría en el mismo sentido. Tiene un modelo. Sí, vale. Un modelo de... Claro, Vale. el modelo de la trayectoria, el modelo de dónde está él, de dónde está el este, el oeste y todas estas historias. Eso entonces se considera también modelo, ¿vale? No es que se considere... Es que tiene los elementos necesarios que constituyen un modelo. No es que se considere, es que el modelo tiene una definición. Es una representación de cómo él imagina que pasa un fenómeno concreto. O sea, esto, Tiene una representación. Pero entendéis entonces también que como un nivel diferente. Vamos a apuntar aquí es que el carácter descriptivo, el carácter interpretativo de un modelo, yo creo que da más potencia. Al final querremos que llegue al carácter interpretativo. Pero, por ejemplo, los niños muy pequeños, cuando están diciendo ¿por qué flota una cosa? Si no te puedo decir porque empuja el agua, pero te puedo decir porque es de plástico. Para los dos es un nivel de explicación. Que uno esté más cerca de la que tú quieres, sobre la que quieres capitalizar y construir, no significa que no sea un nivel de explicación. Para él es un modelo en términos de propiedades, porque está hecho de una cosa que le hace flotar, ¿no? Entonces, para mí eso constituye un modelo de carácter descriptivo. De todas formas, a mí lo que me hacía gracia en tu explicación es que decías, siempre empiezan por lo descriptivo, como es que no tienen otra opción, porque estás haciendo indagación. De los datos, directamente de los datos, solo se puede inferir un modelo descriptivo. Otra cosa es que tú puedas deducir de la teoría un modelo interpretativo que cuadre con los datos, pero directamente de los datos no se puede sacar una Vamos cosa. a ver, yo lo que discuto es el término de modelo descriptivo. Eso no. Un modelo es siempre, por su naturaleza, explicativo y predictivo, por su propia naturaleza. De más alcance, como el niño que dice todo flota porque es de plástico, y de menos alcance, hasta que tenga una formulación matemática cuando sepa la teoría o no sé qué. Es decir, hay una progresión de modelos y todo el tema del diseño curricular es el tema de progresar en modelos didácticos. Esto es una cosa que me parece que hay que decirlo desde el principio. Está trabajando desde el principio, fíjate tú, recolecta datos, comunica los resultados, los discute, pues hasta que no tiene ahí elementos del modelo, totales, o sea, en cada fase hay modelo. Después, otra cosa... Entonces, ella llama conocimiento descriptivo, nosotros llamamos modelo descriptivo, pero ¿cómo lo llamarías tú? Modelos iniciales, me da igual, o modelos espontáneos. Pues sí, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que no son iniciales. De hecho, nosotros cuando hicimos con Marisa su tesis, nos encontramos que hay profesionales, como los ingenieros, que tienen un conocimiento que no podemos llamar inicial, porque son profesionales de su ámbito, y que funcionan perfectamente con modelos descriptivos. Por ejemplo, para ellos diseñar la acústica de una habitación, les importa 3 pepinos lo que es el sonido. De hecho, la mayoría de la población, yo no sé lo que es, me da igual, esto es como movimiento del partido, pero yo lo que tengo es un modelo, ¿vale? Un conocimiento sobre cómo tienen que ser los materiales que tengo que poner. Sí. ¿Vale? Entonces funciona con un modelo que yo le llamo el carácter descriptivo, en el sentido que es un modelo en términos, podríamos decir en términos de propiedades. Ellos dicen, el material tiene que ser denso, tiene que ser no poroso, tiene que tener esta geometría, tiene que tener no sé qué. Yo diría, ¿por qué? Porque así funciona. Un carácter funcional. Para nada interpretativo. Vamos a ver. Para nada. El así funciona es una respuesta típica de los expertos, que manejan una cantidad de conocimiento implícito que ellos no son conscientes, pero que lo tienen almacenados. Y si tú hicieras
unas preguntas en profundidad, te diría por qué tiene que ser poroso, por qué tiene Sí, que... sí, pero dicen que la interpretación, ellos podían tener el modelo de sonido, eso lo tenían, ¿no? Las niñas querían tener un modelo de sonido como el de los niños, de sustancia, pues decían, bueno, eso porque se había atrapado el sonido. Claro. Eso es Pero no era un gran modelo de... Eso es un aspecto, ¿no? O sea, el conocimiento implícito que ellos, los expertos nunca hacen explícito, porque para ellos es obvio lo que dicen. Y otro aspecto es que los modelos son siempre incompletos y nunca abarcan toda la realidad que tú puedes observar. Entonces, cada uno de nosotros, dependiente de nuestro objetivo, de las preguntas que queramos hacer, modelizamos unas cosas o modelizamos otras. Puede ser que lo que para él sea interesante, para su modelo, no es interesante para tu Eso estamos de modelo. acuerdo, por eso te digo que yo creo que algunos expertos funcionan, y por tanto, para algunas áreas del saber de nuestros alumnos, el bagaje que les damos de ciencia les tiene que servir para aplicaciones muy diversas. Para algunas áreas del saber funcionan suficientemente bien con un modelo en términos de propiedades, si una cosa es conductora o no conductora, sin saber lo que es la electricidad. Si una cosa es, pues eso, flota o no flota, sin saber por qué flota. Entonces, a ese tipo de modelos que también son funcionales, que sirven para predecir, lo que dicen súper bien, que sirven para explicar a un nivel, yo le he dicho descriptivo, no sé cómo lo tenemos que decir, pero veis que hay diferentes niveles, ¿no? O sea, que no explican como otros. ¿Cómo les llamamos a ese tipo de modelos que además hoy en día, cada vez más, cuando hacemos todo el tema competencial, tenemos que justificar muy bien por qué necesitamos ya un modelo interpretativo? Porque fijaos que es muy difícil encontrar contextos que necesiten el interpretativo. La mayor parte de contextos con el modelo funcional de propiedades van bien. Pero yo creo que es el gran reto, ¿no? Tienes esa sensación que el reto es buscar un buen contexto que requiera ir a la base de lo que hay ahí dentro. No sé si es una discusión que sigamos, pero por eso estamos aquí con lo debatiendo. No, pero es que saldrá luego otra vez. Sí, pero eso es que no se explicita, porque es evidente para quien lo utiliza la explicación. Es obvia y no se dice, pero ellos tienen una explicación, porque de todas las propiedades que ofrece un escenario, ¿por qué cogen unas y no otras? Y depende de la pregunta que tú quieras contestar para hacer el modelo. Pero no es porque detrás no tenga un bagaje explicativo que le permite predecir y explicar. En el momento que el modelo tiene unos objetos y unas reglas de incoherencia, que es que tiene por no sé qué, no sé cuánto, y por eso no reverbera, estamos hablando de modelos. Sí, no, estoy de acuerdo que son modelos y mucho es la gran discusión. Cuando hemos ido, por ejemplo, a ESERA, una de las cosas que nos ha pasado es que nosotros damos mucha importancia en esta casa a los grandes modelos interpretativos, que también se sería la definición cuando hablamos del modelo de cambio químico, ¿no? Del modelo de ser vivo, son grandes modelos interpretativos. Una de las discusiones es el contenido no solo eso, que enseñar más cosas, ¿no? Tú enseñas el de ser vivo, pero el yoga tiene que ser súper claro. O sea, nosotros a veces creo que hemos obviado que nosotros también hacemos esos modelos descriptivos, que también son importantes, simplemente que no queremos saltarnos, que no se llegue al interpretativo. Y esta discusión nos separa muchas veces de la literatura sobre modelos, porque nosotros decimos que hay 6 o 8, la gente dice todo lo que quieras, para todos los ejemplos que quieras, para toda la casuística. Entonces, eso nos ha separado, yo creo, como idea investigadora, de otras que hacen cosas muy parecidas. Por eso creo que es crucial que aclaremos que aunque queremos llegar a los interpretativos, no sé si queremos hacer visualizaciones interpretativos. Porque el camino es imposible. Empezar por interpretativos es casi imposible. De hecho, en primaria no se puede hacer directamente. Todos se interpretan, todos. Más o menos. La realidad es que son más potentes, todos son más, unos son más potentes y otros son menos potentes. Uno tiene unos bordes que enseguida se pueden contrastar y desechar, y otros no, y otros son más robustos y sirven para más cosas. Pero... Para mí la clave, de todas maneras, María, de lo que tú preguntabas, para mí la clave o la duda, no sé, es un trabajo que hizo Cristina, que está aquí grabando y no dice nada, y me ha extrañado. No, sí que tengo cosas. Sí. Eso cuando has dicho eso, cuando has dicho, bueno, casi como una disculpa, bueno, primero empiezan con modelos descriptivos, pero bueno, luego llegamos a, como diciendo, no sé por qué me hacen esto, ¿no? ¿Por qué primero solo describen o no sé por qué primero escriben solo describir? No, nosotros primero trabajamos lo descriptivo porque
por la metodología que estáis usando, yo creo que es que no puede ser de otra manera. O sea, lo que te diría es, no hay tutela. Porque cuando estás haciendo indagación, significa que estás intentando inferir, inducir de los datos, reglas del juego, o alguna, y eso no puede ser descriptivo, porque las reglas del juego en realidad son teóricas y nunca salen de los datos, se ajustan con los datos, te pueden sugerir, pero no salen, no se pueden sugerir de los datos, entonces no tienes más tutela. Nosotros cuando hemos hecho indagación siempre era para modelos descriptivos que luego nos permitían dar un paso hacia los interpretativos que eran un salto cuántico desde los datos, ¿no? Porque de tú medir que el sonido se refleja o no, a pensar cómo está hecho eso para que se refleje, es un salto cuántico, eso es que ya no lo estoy midiendo, lo estoy pensando. Yo creo que epistemológicamente es imposible inducir de unos datos, es decir, hacer indagación y ir directo a un modelo teórico. De hecho, esa es mi crítica a todas las propuestas de indagación. Es que yo creo que esto sí es. Pensamos lo mismo, lo único que la terminología creo que es diferente. A lo que nosotros llamamos conocimiento descriptivo, para vosotros ya es los modelos, bueno, las fases más bajas del modelo, no sé Menos cómo potente, ¿no? Dirías. ¿Cómo? Tú decías menos potente, ¿no? Modelo menos Sí, potente. los iniciales, o como queráis llamarlos. Explicaciones locales. Explicaciones locales. Sí. ¿Vale? A lo que nosotros llamamos conocimiento descriptivo, al que queremos llegar, que para vosotros serían como los modelos menos potentes, no es lo mismo que el conocimiento espontáneo, no es lo mismo que yo No, ya sabes de los datos, ya Por he visto eso. algo. O sea, es un paso adelante. Imagínate, es muy duro. Es muy duro pasar a tomar datos y hacer hipótesis y seguir pensando que es un modelo descriptivo. Para mí es durísimo. Pero Rufina, supongo que es porque identificamos tan claramente la diferencia entre la potencia del modelo que nosotros llamamos explicativo del otro, porque solo con la parte descriptiva, como decía Dina, incluso puede ser válido, tú desde un principio lo hacías, solo con la descripción hacía inferencias, hacía predicciones de lo que pasará en otro sitio, es que esto es así, el otro pasará tal. Contradictorio en términos. Pero Hay una contradicción en los términos. Con una descripción no puedes hacer una predicción, tienes que tener un sistema de inferencia. Y en ese momento tienes un problema. Discutimos la voluntad, yo creo que sí. Pero la descripción de cómo es un material, yo puedo predecir cómo se comportará ese material. claro, si yo sé cómo se ve la tubería, y por lo tanto te puedo imaginar cómo se ve. Tú no lo piensas, pero de hecho estás Pero No, pero no necesariamente se que este material es poroso. el ejemplo del ingeniero es... Este material es poroso, absorbe el sonido. Tú puedes predecir, este material que es poroso va a absorber también el sonido. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que nos dan un material nuevo que no hemos pensado nunca, por ejemplo, el papel de aluminio. Yo nunca había pensado si el papel de aluminio refleja o no refleja el sonido. De hecho, no tenía ni persona. Lo mirábamos, bueno, más o menos es denso, es liso, será un reflector, no lo sé. Lo medimos, así es como se comporta como un reflector. Porque vamos a mirar la literatura, de la densidad, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero lo hacemos en términos de las propiedades. ¿Vale? Y por tanto, a mí me servía para predecir. Lo que no me servía es para dar una explicación satisfactoria como física. Como ingeniero era totalmente satisfactoria. O sea, los ingenieros nos llegaron a decir, ¿no? No le deis más vueltas de tuerca. Nadie en el universo, el señor que hizo la autoría, no sabe cómo se comporta este material. No hace falta. Pero nosotros con los alumnos queremos buscar una excusa para que piensen con el modelo de sonido. Entonces, bueno, pues es una excusa educativa, pero funcionando, no hace falta para nada. Entonces, es igual, yo creo que eso se aleja de... Sí, pero estoy de acuerdo porque igual que los técnicos que con el cazador les basta con saber lo que nosotros llamamos descripción, la trayectoria del Sol, incluso otros que lo coloquen en otro sitio dirán, pues si en Almería se comporta así y en el Polo Norte se comporta así, pues en medio se comportará sin saber, claro, la explicación de que en realidad la inclinación de los rayos va variando 23 grados hacia no sé qué, no sé cuánto. No tiene por qué tener ese modelo explicativo en mente para poder hacer la En este caso diferencia. estoy absolutamente... Pero es que no están haciendo diferencias, están aplicando esquemas de conocimiento que no tienen por qué tener reglas de Siempre diferencia. predicciones. Y eso yo creo que es más clave de lo que parece, porque cuando hacemos a los alumnos predecir, creemos muchas veces que están prediciendo en términos de un modelo interpretativo. Y a veces están prediciendo en términos de no solo modelos descriptivos, sino incluso su propia experiencia. Y por eso es tan importante no solo predecir, sino justificar. Todo el mundo dice, hay que predecir, y bueno, predecir hasta cierto punto es importante. Justificar
profundidad la predicción es crucial. Porque es ahí donde ves si hay chicha debajo, la justificación es porque las cosas siempre se caen. O sea, ¿por qué se caen? Porque siempre se caen porque algo las tira o se cae porque está la tierra. Es muy diferente la predicción. Al revés, la misma justificación no tiene nada que ver. Pero cuando tú preguntas eso en concreto y te dicen se cae por su propio peso, te lo dicen, a mí me lo han dicho. Tú dices, vale, explícame esto, que estás diciendo que yo no lo entiendo. Empiezan a explicarse. Porque ellos, aunque lo dicen tan simplemente, cuando tú le preguntas, tú le cuestionas, ellos se cuestionan. A lo mejor por primera vez en su vida. Por lo tanto, ahí detrás hay una cantidad de conocimientos implícitos que se usan en contextos donde nadie les pregunta por qué pasan las cosas, porque pasan así simplemente, pero ellos son capaces de inventarse una explicación. Te habla de que hay un magnetismo que atrae, no sé, o sea, te pueden dar las explicaciones más peregrinas, pero ellos buscan siempre un mecanismo para sus afirmaciones, un mecanismo explicativo, si no se contradicen a sí mismos. Vamos a ver si seguimos. Hay una pregunta. Sí, a mí no me queda claro la parte experimental. Y lo digo en el sentido de que, claro, planteas que tienen que tomar datos o ir a buscar datos. Y entonces no me queda muy claro esto cómo se lleva a cabo en el aula, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente que es de magisterio, que muchas veces sus conocimientos en ciencias hay cuestiones experimentales de medida, de manejo de instrumentos, pues yo he visto que hay muchas lagunas, ¿no? Entonces, ¿cómo algo que parece tan sencillo, recopilar datos, cómo se lleva a hacer, cómo llevan a cabo esto, las dificultades que existen en la búsqueda de datos y la sistematización de esos datos y la interpretación que tiene que hacer de esos datos, para que puedan llegar pues, a un modelo más complejo o lo que sea, ¿no? Que luego, esta es una cuestión. Y la segunda, cuando planteáis la pregunta inicial de las placas solares y tal, no me ha quedado claro cuál es el contexto de transferencia de ese modelo. No sé hasta qué punto habéis ido a un contexto que es bastante cercano, bastante parecido, y no algo que podría marcar realmente la interpretación de ese modelo que se está haciendo en un contexto totalmente distinto. Yo, por ejemplo, he podido leer de contextos de transferencia hechos a niños de primaria con el modelo de Ser Vivo para plantearles cómo pondrían un satélite en órbita, teniendo en cuenta la complejidad del ser vivo, si son capaces de luego trasladarlo a un modelo complejo, por ejemplo, ¿no? Y aquí no me ha quedado, igual me he perdido esa parte, de cómo sería el contexto de transferencia de este modelo. En una transferencia lejana, me refiero. Porque nosotros, por ejemplo, estamos estudiando en estos momentos el tema de las vacunas, el tema del sistema inmunológico, y luego los contextos de transferencia han sido, por ejemplo, la vacuna del papiloma o, por ejemplo, el contexto del tatuaje, y estamos viendo ahí las grandes dificultades que existen cuando preguntas cosas sobre vacunas, sí, pero cuando hablas sobre, a la hora de decidir la vacunación para el papiloma, por ejemplo, qué pasaría cuando te haces un tatuaje con el sistema inmunológico, la activación de ese modelo y hemos visto que, vamos, ni existe, porque hay otra serie de cuestiones mucho más complejas, ¿no? Entonces, si habéis tratado ese tema o no. Empiezo por la segunda pregunta, ¿vale? Vale. En realidad, lo de plantear la pregunta del captador es como el problema que da sentido o el estructurante, pero de la primera parte, que hemos llamado más descriptiva, pero que sería esa construcción del modelo menos potente, ¿vale? Simplemente para al final construir el conocimiento sobre cómo se comporta, cómo cambia la trayectoria del Sol a lo largo del año, ¿vale? Entonces, lo utilizamos como excusa o como problema que a ellos les motive para ir analizando esos cambios en la trayectoria y luego poder dar respuesta a la pregunta que iniciaba todo, por lo que es tener ese conocimiento para poder responder a ese problema, ¿vale? Pero la segunda parte, cuando ya construimos el modelo, en realidad la transferencia o la aplicación del conocimiento que hacemos no es para el tema de los captadores, eso digamos que ya se quedó en la primera parte, sino que es simplemente para hacer, bueno, simplemente, que no es tan simple, para hacer predicciones sobre qué ocurrirá en otras localidades, tanto con la elevación angular, como con la duración del día, como con el azimut del orto y del ocaso. En realidad, a lo que te refieres de aplicar a otros contextos, bueno, si podemos llamar a otros contextos lo que ocurre en otras localidades, pues sería eso.
pero en relación a lo que dice, yo creo que sí que se tiene más en cuenta el otro contexto en otras secuencias que trabajamos, ¿vale? Si quieres te puedo pasar algunas que sí que están pensadas actividades en las que creemos que pueden ser aplicables para que lo apliquen a situaciones completamente diferentes para ver si lo han entendido o no. Pero en esto el tema del cazador se quedaría solo en la primera parte como problema, como excusa para trabajar ese conocimiento, ¿vale? Y sobre los datos que utilizamos, como lo que nos interesa primero es saber cómo podemos medir la posición del Sol en un instante, ¿no?, determinado, para luego ir construyendo todo lo demás. Entonces ellos empiezan a intentar adelantar ideas sobre cómo podría ser, y suena que las sombras pueden decirnos algo, intentan, apoyándose en un modelo de cómo llegarían los rayos, ver lo que podrían hacer, digamos que le vamos orientando un poco, le vamos ayudando, le decimos, bueno, pues tenemos un palo que podemos poner asegurando la gente vertical, entonces, ¿qué tendríamos que medir para saber cuál es la inclinación de los rayos, ¿no? Digamos, entre todos vamos construyendo la idea de cómo vamos a hacer la medida fuera, que en realidad no es muy complicada, porque midiendo la longitud del palo y de la sombra ya tienes la elevación, ¿vale? Y para conocer la orientación del Sol, porque necesitamos, para saber la posición, dos ángulos, en elevación y en azimut, ¿no? Pues tú con una brújula afuera identificas los puntos cardinales, ves hacia dónde se prolonga la sombra del palo y entonces los rayos del Sol te vendrán de la dirección exactamente opuesta, ¿vale? Esto lo vamos diciendo con ellos, poco a poco, entre todos, y en realidad no es tan complicado. Eso sería una forma. Otra forma, como en realidad nos interesa saber la trayectoria a lo largo del día, no vamos a estar todo el día con el palo y la sombra haciendo medidas, pues también podemos utilizar las ventanas astronómicas, que son las semiesferas, estas que ponen una imagen ahí, y le decimos, bueno, imaginaros, porque vienen a confundir eso con la Tierra, en realidad sería como la representación de la bóveda celeste. Nos imaginamos que queramos señalar la trayectoria del Sol en el día de hoy. Como no podemos pintarlo en el cielo, pues nos imaginamos que eso es como un minicielo, donde hay una personita en el centro, y con un cartoncito simplemente buscando que pase por un agujerito y señale en el centro, esa sería la posición del Sol. Lo vas marcando y al final puedes tener la trayectoria como en 3 dimensiones, ¿vale? Esos datos, como están graduados, puedes pasarlo esa representación a datos numéricos también. Pero todo eso lo hacen los alumnos. Sí, esta es la cuestión. En la clase. Bueno, para un momento, bueno, ahora vamos fuera, tal. Entonces, a lo mejor hacer las medidas para un día. Luego, claro, no podemos estar todo el año midiendo todos los días. Entonces, cuando echamos mano de datos de la base USNO, del observatorio este, y ahí pues vamos mirando cómo podemos mirar, que sea la duración del día, o la hora de salida o hora de puesta. Restamos uno menos otro y sabemos cuánto dura el día, o la elevación, o lo que sea. Pero el tema de... O sea, no es obvio, no es fácil. Tenemos que pararnos con ellos, soltarnos. No es sencillo. No es tan sencillo como parece. No, no es sencillo, pero es que he tenido que ir súper rápido. Y a en realidad cada parte lleva su tiempo. Y lo bueno es que como esto lo hacemos en la asignatura esta, que es anual, no estamos tan ajustados de tiempo como con la otra secuencia. Yo puedo hacer una pregunta, pero que la dejo abierta para la discusión de la tarde seguramente. ¿A qué le dais más importancia? Y creo que Ana va a incidir en esto. ¿Al modelo final o al proceso de modelización? Porque en un momento has señalado, no, aquí están modelizando. Entonces, si el modelo nunca es completo, ¿no? Bueno, eso, ¿a qué le dais más importancia? En realidad los dos, y por eso cuando al final yo decía que reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, ponemos en el mismo valor tanto la idea clave que constituyen el modelo que hemos ido construyendo, como el propio proceso que hemos ido siguiendo, ¿vale? Y por eso nos vamos deteniendo no solo en eso, en el conocimiento científico más conceptual, sino también en el procedimental, porque para nosotros están los dos un poco al mismo nivel. Bueno. Y además, aunque sabemos que en realidad esto no son una serie de pasos rígidos, y que cuando tú lo llevas al aula, en realidad, hay veces que empieza una pregunta, luego tal, luego da un salto, vuelve otra pregunta. En la formación de maestros intentamos ser un poco más escrupulosos y muy claros con cada actividad y siguiendo más o menos un orden, porque creemos que eso va a ser como su referente, ¿no? Para luego aplicarlo en las clases. Entonces sí tenemos que intentar ser un poco más puntillosos en ese sentido. Los dos son igualmente importantes. María. Bueno, yo también quería... Voy a hacer una frase para que no suframos, que empecemos con Conchita, que estáis todos sufriendo solamente por el tiempo. Entonces la clase próxima va a hacer es de 3:30 a 4:30, nos quedamos una hora para... Sí, por eso digo que lo traslado a la tarde. Ahora, es decir, si una charla se queda para la tarde, no pasa nada, a priori, porque la idea es que lo discutamos cuando nos parezca, o ahora, o todos juntos al final. O sea, que
en este sentido, si preferís que sea todos juntos al final, podemos hacerlo después, pero yo creo que es mejor discutirlo ahora en caliente, y si se les queda una charla ahora en la tarde, no os sufráis, ¿vale? Porque la idea es que sea muy flexible para que realmente podamos discutir. Esto es lo que no hacemos nunca en la presentación. O sea, que no sufráis. Por eso estamos siendo lanchas, no nos hemos puesto locas y les dejamos a decir. Perdóname, ¿te vas a quedar? No, sí. María, te quería consultar por el tema de las reflexiones explícitas de las que hablaba. Bueno, se ve que lo hace a través de KPCI, a lo mejor afirmaciones que lo va marcando de acuerdo, desacuerdo. ¿Me podrías contar un poco más cómo las hace? Dentro de la misma sesión, una vez finalizada, ¿en cuántas sesiones va haciendo este proceso de reflexión? No solo al final, sino también dentro del propio proceso. Incluso cuando vamos haciendo la actividad y a ello hay algo que nos sorprende, pero bueno, ¿cómo es posible que yo sepa, piense, no me hayan enseñado que estoy tan convencido de tal, si en realidad estoy viendo que no tiene nada que ver con lo que dice la ciencia, ¿no? O a donde estamos llegando, lo que estoy comprobando. Entonces en ese momento reflexionamos sobre cómo han aprendido eso, viendo que bueno, las personas pues, vamos construyendo ese conocimiento espontáneo que llamamos nosotros, de forma pues, más rápida y lo que nos resulta útil para desenvolvernos en el mundo en el que estamos, ¿no? Yo no voy por la calle diciendo, bueno, voy a contrastar mi hipótesis sobre si tal, paso 3 veces y tomo medidas para tener pruebas de no actuar o rápido o inmediato. Entonces, reflexionamos sobre la importancia de que si queremos acercarnos un poco más al conocimiento científico, tendremos que cambiar un poco esas formas de razonamiento hacia razonamiento un poco más parecido a los que se siguen en ciencia. Por eso vamos haciendo la reflexión en cada una de las actividades que vamos haciendo, no solo al final con el KPSI. Pero bueno, lo del KPSI como broche, para que tengan una visión así como más global de cuál ha ido siendo el hilo conductor, no sé qué, me parece también importante, aunque en clase se vaya dedicando por algunos momentos a reflexionar sobre esto. ¿Y por qué un KPSI a lo mejor no una producción escrita donde ellos explican cómo aprendimos, qué ideas claras del modelo incorporé con la sesión, o qué actividad o qué parte de la actividad fue potente y mejorar ese modelo? Es que tenemos como dos versiones. O el KPSI en el que ya le decimos esto, o es que no he podido presentarlo porque no me ha dado tiempo, pero al final de la clase le preguntamos ¿qué hemos aprendido? Y a lo mejor le decimos, bueno, identificar los contenidos o los conocimientos que son más de tipo modelo o descripciones o tal, de esos otros conocimientos más procedimentales, incluso actividades, o sea, actitudes o habilidades, y son ellos los que van completando uno y otro lo que van diciendo el resto de compañeros, y después ya si hace otra algo, pues lo cerramos nosotros. Pero lo inicial, lo que hacemos habitualmente es eso, preguntarle a ellos. Lo del KPSI es para la sensorípara esta, que tenemos menos tiempo y muchas veces, o si queremos quedarnos también con información concreta sobre cada idea que a nosotros nos interesa, que sienten que sabían y saben y, todo, y mezclarlo con las emociones. Pero lo del KPSI no, lo habitual es preguntarle a ellos, para que nos digan. Bueno, no, a ver, yo como que el tema este de la discusión de lo que quería simplemente es, digamos, no sé cómo recolocar lo que estamos diciendo. O sea, yo creo que el problema que tú planteas es formación de maestros que no saben ciencias y que por primera vez descubren que puede haber una relación entre teoría y práctica, ¿no? Sí. Entonces, a mí el propio título de Inquirer, de la Inquirer esta, y la realización me molesta un poco. Me molesta ponerlo como si fueran dos cosas. El tema también del trabajo de Lee, un poco, que también plantea esta cuestión en sus maestros, ¿no? Que por primera vez intentan hacer ciencias de una manera distinta. O sea, el problema es, primero, estamos en formación de profesores, no estamos en producción de conocimiento científico. No lo es. O sea, es un conocimiento científico que es el que tienen que saber los profesores. Yo creo que esto es muy importante porque no estamos hablando de la modelización que hacen los científicos, aunque no lo obviamos, pero lo nuestro es específico. Porque lo que tú quieres es que aprenda pues, el sistema solar o, te diría en este caso, algún modelo previo, que sería el modelo rayo de luz, de alguna forma, ¿no? Para poder interpretar lo que viene. Pero quieres que lo aprendan, ¿por qué? Pues porque esto es lo que han de aprender los niños en primaria y por esto los profesores lo han de saber. O sea, esto me parece importante porque, bueno, porque es una manera de modelizar específica, digamos. Ese sería una cuestión. Por tanto, el problema para mí es cómo hacer en poco tiempo que tus futuros maestros aprendan ciencias relacionando teoría práctica, digamos, ¿no? Entonces, la manera como lo resolvéis
sería pues, el motivo de la discusión, más o menos, pero estaría situado, me parece, aquí. Entonces, el tema de me ha parecido como si el modelo finalmente fuera lo que hace con la borra, ¿no? Como si el modelo fuera la representación que los alumnos consiguen finalmente. La idea, no es que no lo he dicho bien, sería la idea que de fondo de que los rayos varían su inclinación con respecto al eje, pues. No, lo que quiero decir simplemente es que también tenemos una manera un poco ambigua de decir el modelo es aquella cuestión física, ¿no? Que me representa lo otro. La cuestión es que en el modelo siempre hay estas características de aquello que sirve para explicar una cosa determinada, ¿no? O sea que el modelo es a la vez conceptos, acción y experimentación. Pues no quería alargarme mucho el tema de las propiedades. Bueno, esto es muy importante, esta cuestión. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que esto ya es un modelo, y es porque en la misma, digamos, selección de lo que llamamos propiedades, ya ha habido detrás. Sí, claro. Cuando hablamos propiedades químicas, pues evidentemente ya es meter en otro lenguaje lo que es la experiencia, digamos, de haber hecho durante mucho tiempo determinadas cosas. O sea que, en fin, toda esta cuestión. Y esto para mí abre otro campo muy importante, que es el campo de los términos científicos, de lo que significan los términos científicos y la carga que llevan teórica implícita. Esto es una cosa que, si podemos tratar de hablar un poco de esto, pero no sé si tendrá mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí hay un tema, digamos, que es muy importante en este sentido. Entonces, todo el tema de las hipótesis, como que estamos en el campo de la formación de profesores y no de hacer ciencia, yo creo que la hipótesis es un tema que tendríamos que hablar muy en serio. ¿Qué significa una hipótesis en la modelización que es intencionadamente de formación de profesores? Igual que en el lenguaje. O sea que son términos que lo tenemos que ver, pero desde esta perspectiva. Igual revisar como la nomenclatura que utilizamos. O sea, darnos cuenta de que no estamos hablando de cómo hacen ciencia. Estamos hablando como nosotros hacemos, que los alumnos hagan un proceso determinado mediante el cual consigan el argumento de educación. Creo que este es el problema. Y esto le llamamos modelización. Le llamamos modelización porque es un paso, digamos, a la economía de pensamiento. Sí, ¿no? Sí. Para economizar. En lugar de economizar mediante fórmulas, que también es una manera de economizar, economizamos mediante conexiones entre situaciones que escogemos como especialmente iluminadoras y su interpretación, ¿no? Esto sería lo que finalmente sería el modelo. No sé. ¿No? Sí. ¿Estaríais de acuerdo más o menos? Lo digo para centrar un poco dónde están los puntos, digamos, que había. Me parece crucial, no sé si lo puedes hacer por la tarde, porque defender este tipo de modelos, como le llamamos, explicaciones bajas, explicaciones más sencillas, modelos de propiedades, modelos de científicos, es igual. Pero defenderlo yo creo que es muy importante, porque en química diría que está más claro. Pero en física, por ejemplo, las propiedades se ningunean de una manera, porque es como la parte, no es la física de verdad. La física de verdad ya tienes que llevar a esa superinterpretación. Y eso hace, por ejemplo, muchos maestros se sientan casi imposibilitados de enseñar física en primaria. Porque como las personas que les formamos en didáctica de la física solemos sobreenfatizar la versión final del modelo escolar y no el camino para llegar a esto, y ninguneamos las propiedades de las cosas porque la verdad que se nos pide nada, pues tenemos un problema de formación de maestros de primaria. Es que uno de los temas que hay, digamos, si hacemos esta resituación, digamos, estamos hablando de modelos para aprender ciencias, que no es para hacer de alguna forma, ¿no? Si estamos situados aquí, hemos de recuperar preguntas primigenias que la ciencia ha olvidado, pero que está en la base.
saber que el hierro no es como la madera, yo qué sé, cosas así, ¿no? Darnos cuenta que es lo primero, que después ya la ciencia ya se ha construido sobre la aceptación, digamos, de que la ciencia, la madera y el hierro son diferentes. Pero ya no lo dicen, eso ya no lo dicen. No sé, para decir algo, ¿no? Pero primero hemos de recuperar como preguntas de estas que son, por eso lo que digo, el rayo de luz, por ejemplo, el rayo de luz, no tanto ir enseguida a construir, pero el propio concepto, digamos, de la luz, de cómo utilizamos esto, ya nos olvidamos, miramos la sombra, pero ya no pensamos en el rayo, digamos. Bueno, sí, es decir, de alguna forma. Bueno, no sé. Yo es que la discusión esta que me ha hecho pensar de lo descriptivo desde... A ver, yo cuando trabajo, he buscado formas de trabajar con los profesores, los maestros, para que entiendan un poco todo este problema, todo esto de los modelos, que es bastante complejo. Y a mí me ha funcionado, claro, toda la visión, digamos, sistémica. Y yo diría que se relaciona mucho con esto. Yo estoy de acuerdo en que todo es modelo, porque no son... O sea, no se puede diferenciar de considerar que lo descriptivo es más. Pero sí que asocio lo que tú has dicho como primera parte de descriptivo con la idea de describir o de conocer o de identificar qué caracteriza, qué partes tiene este modelo, cómo están distribuidas, cómo están, que es una condición para poder luego relacionar causalmente. Yo esto lo relaciono siempre con todo lo que hablas de ontológico y del pensamiento causal y demás. En este sentido sí que asociaría que la parte que tú hablas del modelo, o sea, de las partes del modelo, de cómo están distribuidas, que es esta parte de ver pues, cómo es la órbita, cómo es, en fin, todas estas cosas que has hablado, pues claro, normalmente aquí sí que utilizas más la descripción. En este sentido estaría de acuerdo, pero esto es el modelo. O sea, si no sé las partes del modelo, no lo puedo escribir. Y otra parte sería más cuando yo explico con un pensamiento causal, ¿no? Causas, consecuencias, esto da al otro. Y aún habría, pero puede ser aún a nivel observacional. Si hago esto, pasa esto. ¿Me entiendes? Lo digo a nivel de todo, o sea que aún no necesito teoría, por decirlo lo que dice ella. Y yo puedo trabajar a este otro nivel. Y luego cuando además, para explicar esto, me voy a la parte de lo que llamamos teoría, porque lo otro no puedo hacer obviamente. Sí, la parte más abstracta, ¿no? Porque tienes que inventar. Entonces, claro, allí es cuando entraría la argumentación más de un nivel y donde puedo hacer más. Pero el nivel de predicciones se puede hacer en todas las partes, estoy de acuerdo. O sea, que no es que sea exclusivo de tener el modelo teórico ya más consensuado o más abstracto para poder hacer predicciones, porque a nivel de causas, consecuencias, yo puedo decir que si hago esto, pasa esto. Y claro, en esto sí que estoy de acuerdo que hay diferentes niveles de formas comunicativas. Unas son más descriptivas, otras son más explicativas y otras serían más argumentativas. Esto sí que estaría de acuerdo. Pero que todos los modelos... Y yo veo que va muy bien esto de con los maestros trabajar la idea de que cuando yo trabajo un modelo tengo que saber qué partes identifico en él, qué es y cómo están estas partes y qué hay. Porque si no, a veces nos vamos enseguida a la causa-consecuencia y no nos representamos y entonces cuando se lo aprende como humano. Y luego también quería añadir, pues que ya he dicho un poco más, pero que yo estoy de acuerdo con la palabra representación, pero que la hemos de utilizar bien, ¿no? Cuando digo representación mental, esto también lo dice muchas veces Rufina, es una representación. Lo que pasa es que para una representación mental, ¿cómo la expreso? Entonces tengo muchas formas de comunicar. O sea, nunca podemos saber, yo repito cosas que ella dice siempre, ¿no? Lo que hay en la cabeza de un estudiante, pero cómo sé, tengo una primera aproximación, pues cómo lo representa. Y puede ser un mapa conceptual, y puede ser hablar, escribir, y puede ser una maqueta. No, para mí todas son
equivalentes en algunos aspectos, porque unos sirven más para una cosa, otros para otra, y muchas veces están de complementar. Porque solo verbal, sin representación física o maqueta, pues bueno, sobre todo en niños, es absurdo. ¿Puedo decir algo? No sé. Claro, es por alusión, simplemente pensaba decirlo luego, pero lo adelanto, porque es un paso esencial que la definición de Schubert no contempla, y es la descripción de los objetos, es decir, la ontología del sistema. Esto, ella misma, en algunos de sus trabajos, concluye que los estudiantes, cuando los pone, ellos han aprendido las fases, ¿no? Dice, muy bien, ya las sabéis, habéis experimentado, y vais a diseñar una habilidad didáctica para vuestros alumnos del tema que queráis. Entonces dice ella, observa la clase, dice, el trabajo que están haciendo para hacer una secuencia, para modelizar, y yo me doy cuenta que no han entendido qué es un modelo. Entonces, modelizan mecánicamente, es decir, hacen las fases mecánicamente, no saben por qué realmente, porque no tienen el concepto claro. Y el fallo fundamental es que la propia definición que ella utiliza, aunque conoce otras, las conoce y las dice, este señor lo dice, pero yo lo defino así, es que le falta la ontología del sistema. Y sin ontología y propiedades no puedes explicar las interacciones. Por lo tanto, no puedes hablar de reglas diferentes. Pero estarás de acuerdo que normalmente cuando haces la ontología haces más descripción. Absolutamente. En este sentido es lo que ontología es absolutamente, fíjate que hay quien le llama topología. El sistema es una descripción de los objetos que para mí son interesantes para mí. ¿Y dónde voy a mirarlos para...? Eso es descriptivo. Es decir, la primera representación es ontología. La primera representación, digo, mental del modelo, ¿no? Es de la ontología. Es decir, aquí hay muchas cosas que me interesan a mí para mi modelo. Pues las gafas y las hojas y el bolígrafo. Y con eso puedo escribir. Por ejemplo, con Pilar García, que hicimos un estudio, vimos que sin esta fase de descripción del sistema, cuando esta fase la haces, las otras funcionan. Vienen solas. En cambio, si no, y esto trabajando con cromosomas, ¿entendéis? O sea, que si describíamos cómo era un cromosoma, qué partes tenía, etc. Luego, la genética, lo que queríamos explicar, era mucho mejor que si ibas directamente a genética, digamos, explicación y no... La definición o lo que pasa es que la hace de una manera que yo estoy de acuerdo contigo, que tiene mucha gracia para los maestros, pero que aplica a otras personas. Ya que habla mucho del ancoraje del fenómeno. Lo primero que tienes que hacer es el fenómeno, conocerlo muy bien. Tienes que mirar cómo tienes que enseñarles a mirar el fenómeno, tienes que identificar las partes importantes, todo lo que hay ahí. Tienes incluso que trabajar a lo mejor algún concepto previo, pero requisito para poder ver el fenómeno. El problema es que lo hace fenomenográfico. Yo estoy de acuerdo contigo, se queda de ese fenómeno. Es decir, no hace un ancoraje que te permita construir entidades que sirvan para después. Es decir, si está mirando un movimiento, pues no está construyendo la idea de velocidad, de aceleración, etc., sino que está mirando ese movimiento. Lo importante es por dónde se mueve, qué se mueve, es decir, es una ontología fenomenográfica que creo que funciona muy bien en primario, pero que se nos queda corto en secundario. Seguramente, es lo mismo. Es lo mismo, pero no, porque yo lo que sí me he dado cuenta es que tenemos un reto muy importante en describir bien el camino. Porque el camino no es lineal. La ciencia de primaria es nuestra ciencia en pequeñito o nuestra ciencia en simple. Es una reconstrucción. Pero lo realmente interesante es que el modo de pensar es el mismo. Es decir, el mecanismo es el mismo. Y por eso son tan importantes distinguir las partes de un modelo. Eso es ahí sí. Y por eso lo fenomenográfico yo creo que se queda corto, pero que entiendo que las funciones hasta cierto punto de... Pasamos a la siguiente, lo que más conecta totalmente, porque ahora vas a seguir hablando de lo mismo y luego aún más de lo mismo. Esto nos va a ahorrar preguntas, quizás, ¿no? Hacemos una cosa, si os parece, porque teníamos pensada la pausa.